¿Qué condiciones debo cumplir para convertirme en residente fiscal en Dubái? Hay muchas vías de acceso a la residencia en Dubái y yo creo que eso es parte del éxito de lo que es Dubái, lo que es una gran jurisdicción, porque te permite mantener ese derecho de residencia pasando únicamente un día del año. De un país que tiene buena reputación. Y aquí en Dubái, en cambio, es sorprendente porque en paradas de bus, gimnasios, está totalmente normalizado. Hay que recibir algún tipo de licencia necesaria para ello aquí también. Es muy común, no hay, como tú has visto, limitaciones a la publicidad. La constitución de la sociedad es toda online. Muy buenas a todos traders y bienvenidos a este podcast de Trading Forex TV. Hoy vamos a tratar un tema que os interesa a muchos de vosotros, que es el tema de la fiscalidad, especialmente en Dubái. Y hoy tengo el honor que nos acompaña en este podcast Francisco Almansa. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, Paul. Muy bien, encantado de estar aquí. Muchas gracias a ti. Igualmente, muchas gracias a ti por atenderme. Y bueno, Francisco es abogado, fiscalista internacional y fundador de White Plains, una firma especializada en ayudar a traders, empresarios digitales, creadores de contenido a establecerse legal y fiscalmente en Emiratos Árabes. Algo, chicos, que sé que muchos de vosotros me lo habéis pedido a raíz de, como bien sabéis, de mi vida pues viajera, de trading. Y en este podcast de hoy vamos a tocar, creo que es el primer podcast de un canal de trading dedicado, especialmente un podcast a la fiscalidad de trading. Y hoy vamos a tocar muchos temas, principalmente cuentas de fondeo, vamos a hablar diferencias entre la fiscalidad que vamos a encontrar entre Dubái, España, y también vamos a tocar un poquito de Andorra. Vamos a tocar también tema de copy trading. También vamos a tocar para academias de trading, tanto a nivel físico como persona física como empresas. Y también un poquito el ocio que podemos encontrar en estos diferentes países. Puede ser Dubái, Andorra, además de la fiscalidad, gastronomía. Así que va a ser un podcast muy interesante. Te voy a decir que te quedes hasta el final, ya que si eres un trader estoy convencido de que te va a interesar este contenido. Y antes que nada, sobre todo, acuérdate, dale un buen like, suscríbete y activa la campanita porque empezamos. Bueno, Francisco, pues bienvenido al podcast y para quien aún no te conocen, nos gustaría saber pues quién eres y qué hace tu firma White Plains. Muchas gracias, Paul. Bueno, yo soy abogado español, yo soy de Almería originalmente. Lo que pasa es que por vocación propia, pero muchos avatares de la vida profesional mía, pues he ido evolucionando más hacia empresario y sobre todo he ido evolucionando hacia una actividad mucho más internacional que cuando comencé. Entonces, bueno, el producto de esa evolución, el resultado es White Plains, donde estamos ahora en la oficina principal en Dubái. Y básicamente lo que hacemos es asesorar a nuestros clientes, ya sean empresarios o personas particulares que tienen algún tipo de actividad económica, en cómo utilizar Dubái, también otras jurisdicciones en ocasiones, pero sobre todo cómo estructurar desde Dubái un plan que tenga sentido a nivel fiscal, a nivel de relocalización de activos, a nivel de estructuración de la actividad o actividades empresariales que tengan. Entonces, esto pues entraña muchas materias diferentes, como la movilidad internacional, cómo obtener residencias, nacionalidades alternativas, por qué hacerlo, siempre tiene que haber un sentido, ¿no? Una coherencia en todo, qué jurisdicciones son mejores para una cuestión o para otra, para gestión patrimonial, para asuntos bancarios, para temas de licencias de diferentes actividades, etc. Y bueno, creo que no sorprendo a muchos, yo no te sorprendo a ti si te digo que Dubái realmente es un sitio ideal para esta actividad porque la jurisdicción, como ahora vamos a comentar, ofrece muchísimo. Pues así es, Francisco, es que además no solo vamos a tocar el tema, o sea, vamos a tocar el tema de Dubái, pero vamos a explicar por qué quizá Dubái es la mejor opción y hay casos concretos que deberíamos estudiar a cada uno, lógicamente, pero Dubái, desde el punto de vista del trading, vamos a explicar por qué es la mejor opción. Francisco, ¿cuál es tu experiencia específica ayudando a hispanohablantes a establecerse en Emiratos? Hemos trabajado con colectivos y nacionalidades muy diferentes y muchos años en Rusia, así que tenemos muchos clientes rusohablantes de otros países europeos y tenemos muchos clientes de América Latina y de España, sobre todo en los últimos años, donde yo creo que estamos en el principio tal vez de un boom en cuanto a la cantidad de gente que está planteándose y relocalizándose efectivamente a Dubái desde estos países. Porque hay mucha gente de Latinoamérica que, bueno, principalmente pues busca más oportunidades fuera de su país y en España precisamente vamos a tocar mucho por esa asfixia fiscal, ¿no? Que se está sufriendo y que de hecho muchos traders que vosotros mismos me escribís, ya sea por YouTube o Instagram, me decís, Paul, yo con el fondeo me gano bien la vida,
pero me estoy encontrando que realmente los impuestos que estoy llegando a pagar pues no son coherentes en base pues, a todo el esfuerzo que estoy teniendo. Así que en el podcast de hoy ya veréis que vamos a resolver muchas de esas dudas. Francisco, ¿con qué tipo de perfiles trabajas? ¿Emprendedores digitales, traders, empresas? Trabajamos con todo lo que han mencionado, incluso con empresas de sectores más tradicionales. Al final, la cantidad de actividades que pueden beneficiarse de relocalizarse total o parcialmente a Dubái, y a veces no la empresa, sino los accionistas, ¿no? Para gozar de una mejor fiscalidad como personas físicas, es algo que estamos viendo también cada vez más, y para gestionar de aquí sus activos, aunque tengan pues actividades empresariales en otros países. Entonces, trabajamos con todos ellos realmente, y yo te diría que cada caso es diferente. Es diferente la motivación que le lleva a venir a Dubái. Claro que siempre hay unas condiciones generales y todos sabemos que a nivel fiscal, organizativo, no solamente, como muchas veces hemos comentado tú y yo, la fiscalidad no lo es todo, ¿no? También un poco la sensación social, ¿no? El deseo a lo mejor de tener un networking más activo o de rodearte de gente que sea más parecida a tu manera de pensar, etcétera, acaban trayendo a mucha gente aquí. Y realmente en todo tipo de industrias, todas las que han mencionado y algunas más, todo lo que no esté muy enraizado, muy localizado en España, ¿no? Como un negocio puramente físico, a lo mejor donde además todos los clientes están en España, una actividad con muy poca vertiente actual o potencial internacional, son eventualmente se puede buscar la manera de buscar cómo mejorarlos a través de las posibilidades que Dubai ofrece. Bueno, que sepa todo el mundo que no es únicamente del trading. Francisco y yo nos conocimos, que esto está un poquito fuera del guión, pero nos conocimos en Batumi, Cierto, cierto. en un evento que no tenía nada que ver ni con fiscalidad ni con trading, pero coincidimos y bueno, charlando, pues al final el destino nos une y dio la casualidad de que, bueno, pues estamos hoy aquí pudiendo hacer un podcast muy interesante, que tú tocas todos los sectores a nivel de fiscalidad, no específicamente del trading, pero he aprovechado yo esta oportunidad que tengo de estar contigo pues para precisamente resolver muchas dudas en este podcast de las que a mí me trasladan y es lo que vamos a ver en el día de hoy. Sí, sí, con mucho gusto. Otro día tal vez hablaremos, nos conocimos en un evento inmobiliario, hablaremos de la inversión inmobiliaria en Dubái, que es un tema muy interesante porque se ha consolidado en los últimos 5 años como tal vez el mercado número 1 del mundo en muchos parámetros, pero no adelantemos acontecimientos y Sí. lo dejaremos para otro día. Lo vamos a dejar en comentarios, chicos, si también queréis que hablemos también de oportunidades inmobiliarias y también especial, pues hablar de Dubái, ya sabéis, lo dejamos en los comentarios y así Francisco seguro que se apunta otro día a otro podcast. Estaré leyéndolo. El plato fuerte, que es cómo ser residente fiscal en Dubái y cómo crear una empresa, y también vamos a hablar de la residencia como persona física. Y es que, Francisco, te lanzo la pregunta. Cumplir para convertirme en residente fiscal en Dubái. Es una pregunta amplia. Para empezar, tenemos que, para responder a la pregunta de cómo ser residente fiscal, que al fin y al cabo es un estatus de hecho, ¿no? Basado en que tú pasas un tiempo y tienes una serie de vínculos con una jurisdicción determinada, en este caso Emiratos. Entonces, el primer paso necesario es que tengas la posibilidad de pasar ese tiempo, ¿no? En el país de tu elección, en este caso Emiratos, por lo tanto necesitas un permiso de residencia en el país. Fíjate, en el caso de Emiratos muchas veces, hablando coloquialmente, matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Porque hay una vía muy sencilla y muy económica. Hay muchas vías de acceso a la residencia en Dubái y yo creo que eso es parte del éxito de lo que es Dubái, lo que es Emiratos en los últimos años, pero no vamos a tocar cada una de manera exhaustiva. Para hablar de algo que yo creo que tiene sentido para todos los que nos están viendo hoy, la manera tal vez más sencilla, más económica, una manera muy rápida, es constituir una sociedad y esa sociedad te sponsoriza a ti, es decir, esa sociedad tiene el derecho de emitir una invitación para un visado en base a tu condición de accionista de la misma. De accionista o trabajador, ¿no? Pero pensemos en el caso de una persona que constituye la empresa, es accionista de la misma y en base a ese simple hecho, incluso sin necesidad de hacer ninguna inversión ulterior, pues tiene derecho a recibir un permiso de residencia en Emiratos. Primer paso, pero fíjate que hemos cumplido ya dos procesos importantes. Has puesto las bases y has obtenido tu permiso de residencia, pero tienes también una empresa, ¿no? Y ahora hablaremos un poco de cómo compaginar esos dos instrumentos. Vale, perfecto. O sea que esta sería la opción más rápida para, digamos, conseguir ser residente fiscal aquí en Dubái. Sí, efectivamente, además es de una velocidad comparada con muchas otras jurisdicciones espectacular, ¿no? Diríamos, porque desde el momento de que la persona toma la decisión y pone en marcha el proceso de creación de empresa, que por cierto puede hacerse de manera remota totalmente, hasta que la empresa está constituida, pues pasan no más de 1 o 2 semanas aproximadamente.
y luego la persona puede volar a Dubái, debe volar a Dubái para pasar un examen médico y un examen de biométricos, pero en general en entre 5 como muchos 7 días laborales ya tiene un permiso de residencia en Dubái. Uf. Sí, se ha hablado de un plazo Sí, vertiginoso. sí, sí. Ah, características de ese permiso de residencia, que es importante que todo el mundo conozca. La primera es que normalmente se emite por 2 años de duración. Ujú, está muy bien. Y ahora viene lo interesante, porque hay una norma que creo que es muy flexible y que para todo tipo de nómadas digitales o de personas que se planteen vivir entre varias jurisdicciones, es una gran jurisdicción, porque te permite mantener ese derecho de residencia. Todavía no estamos hablando de residencia fiscal, de la residencia Mm, en el país, únicamente un día del año. qué bueno. O dicho de la otra manera, y como lo pone la ley, no estando ausente más de 12 meses consecutivos, ¿no? de Emiratos. Suponiendo que no pases aquí ningún tiempo del año prácticamente o no quieras, bueno, incluso puedes no pasarlo, puedes conectar en el aeropuerto a través del sistema de Smart Gates de aeropuerto, entrar, salir de nuevo hacia tu otro vuelo y se considera por cumplido ya ese requerimiento, ¿no? Es decir, que es muy fácil realmente mantener la residencia en Dubái. A los 2 años simplemente la renovarás, harás otro test médico, los biométricos ya los has hecho, no tendrás que hacerlo, y otros 2 años en el mismo régimen, con lo cual es extremadamente flexible. Mm. Bueno, yo voy a poner mi caso. Yo, por ejemplo, tengo la residencia en Georgia. De hecho, chicos, ya sabéis que tengo un vídeo en el canal, os lo dejaré al final de esta entrevista. Y yo para conseguir la residencia en Georgia, pues tendría que cumplir unas condiciones que son no son estrictas, pero bueno, tienes que tener un contrato de alquiler, el propietario tiene que autorizar que tú puedas conseguir esa Ujú. residencia y para nosotros los traders el tener una residencia es muy importante, lógicamente para todo el mundo, porque lo primero para poder abrir cuentas bancarias y lo segundo para nosotros personalmente los traders, para los brokers, es decir, nosotros el broker nos pide pasar un KIC en el cual nos pide una residencia y claro, la ventaja de poderla conseguir prácticamente, pues como tú dices, ¿no? Residente un día, Sí. a mí me costó 6 meses de residencia. Entonces, yo a la hora, yo por ejemplo, que soy un nómada digital totalmente, para los que me seguís ya lo sabéis, yo cada mes prácticamente estoy en un país nuevo, para mí esto es una ventaja brutal porque no me condiciona estar en un país ni cumplir muchos requisitos y puedo cumplir con los CAICes que me piden los brokers a la hora de poder hacer retirada de mis beneficios. O sea, es... Además de un país que tiene buena reputación, que está bien considerado, ¿no? A nivel internacional. Y es un país que tiene también tiene muchos factores interesantes, ¿no? Y sin entrar en detalle de cada uno, pero fíjate, por ejemplo, incluso es un país que es firmante del convenio de CRS, intercambio de información fiscal, ¿no? Pero por otro lado, es muy fácil que Emiratos te reconozca como residente únicamente por el hecho de obtener ese permiso de residencia. Entonces, al final, digamos que las ventajas se acumulan, ¿no? Es rápido, es efectivo, te proporciona una privacidad adicional y obviamente una vez que eres residente tienes acceso a una infraestructura de servicios bancarios, etcétera, pues de muy buen nivel. Bueno, yo solo una anécdota, por ejemplo, el hecho de ser residente o turista, para yo contratar la línea de teléfono, yo claro, yo me muevo país en país prácticamente cada mes, siempre tengo una línea de teléfono nueva en cada país. Y hay una gran diferencia de precio entre lo que pagas de turista y residente de una Sí, línea telefónica. Es una tontería, pero bueno, que es una ventaja más que cuando llegas siempre. aquí ya eres residente y puedes mantener tu número, que parece una tontería, pero no lo es al final, mantener un número telefónico. La dirección, si es posible, un número telefónico. Ten en cuenta que en Emiratos, por ejemplo, bueno, como en todos los países, como tú has dicho, es diferente el tipo de contrato, el tipo de línea que obtienes, si eres residente o no. Y en un país muy tecnificado como Emiratos, que es otra de las grandes ventajas, la cantidad de cosas que puedes hacer a distancia una vez que eres residente, ¿no? Y vía aplicaciones del gobierno para firma digital, para pedir servicios, documentación, etcétera, es importante que tengas un número de teléfono como residente, ¿no? Ujú. Entonces, eso es una de las primeras cosas que hacemos y tal vez conectamos, ¿no? Un poco con lo que estábamos contando. Entonces, constituyes tu sociedad, vienes a Dubai, normalmente ayudamos a nuestros clientes, pues les cogemos de la mano, ¿no? Metafóricamente, o casi no, y les llevamos a todos los sitios. Y al final del proceso obtienen una tarjeta plástica que les identifica, con la cual ya compramos el número de teléfono, porque incluso en las empresas de telefonía, pues tienes que insertar, ¿no? La tarjeta que tiene un chip que ya se lee y se inserta en el sistema. Y después, a continuación, ya podemos abrir la cuenta bancaria. Ujú. Y esto podemos hacerlo a veces en un plazo tan corto como en un día o dos. Fantástico. Sobre todo si es un neobanco, de Ujú. los cuales hay un par de opciones bastante buenas en Emiratos.
pues lo podemos hacer así. O fíjate, incluso en ese tipo de bancos puedes abrir a distancia, es decir, que si se te va el vuelo y no tienes tiempo, siempre que tengas sobre todo, incluso el teléfono no es tan totalmente fundamental, pero siempre que tengas tu tarjeta plástica, el Emirates ID y idealmente el número de teléfono, puedes volar y cuando llegas a España o donde te diriges, pues tranquilamente haces login, grabas una serie de vídeos y en 5 minutos, literalmente, o en 10 como mucho, has completado tu aplicación y en un día, 2 más, tienes una cuenta. Que bueno, burocráticamente es brutal, es una pasada. Sí, sí, Es una pasada. es increíble. Me ha gustado mucho lo que has dicho, que les llevamos de la mano, porque yo uno de los primeros miedos, ya hace años que vengo viajando y estoy fuera de España, uno de los primeros miedos que tienes como, por lo menos como español, voy a hablar de mi experiencia, no desde quizá la gente de Latinoamérica que nos está viendo, que hay mucha gente que a través del fondeo ya se está ganando muy bien la vida. Y oye, se está planteando pues no solo a nivel fiscal decir voy a ahorrarme pues cierto dinero, sino calidad de vida, que hablaremos más adelante de todo esto, lo que nos podemos encontrar aquí en Dubái. Y es muy importante lo que dices de llevarlos de la mano, porque uno cuando sale del sistema que está acostumbrado anda muy perdido, entonces necesita mucho asesoramiento. De hecho, yo puedo explicar mi caso particular en Georgia, y que viene muy bien de que alguien te ponga las cosas muy fáciles, te las explique muy bien y bueno, y es decir, que alguien te pueda dar todo el acompañamiento que necesitas para hacer bien las cosas. Sobre todo que yo sé que la gente que nos está viendo, el miedo principal que tiene es hacer bien las cosas. ¿Cuántos días debo estar físicamente allí al año? Que creo que ya le hemos respondido. Y si hay margen para quienes viajamos constantemente. Sí, efectivamente ya hemos comentado que la residencia administrativa, digamos, la puedes mantener estando, pues, no estando ausente más de un año continuado. La fiscal en sí, ¿no? Que es un poco la gran pregunta y que, bueno, nos daría para varios podcasts como este, pero vamos a intentar resumir. Ah, para la residencia fiscal básica, sencilla, sin complicarnos la vida, es, oye, si estás más de 6 meses del año, pues vas a tenerla totalmente consolidada aquí, ¿no? Efectos prácticos. También acompañado de una lógica, ¿no? Oye, que tengas aquí tu centro de operaciones económicas, ¿no? Que tengas aquí un arraigo social, empresarial, etcétera. Y estoy hablando sobre todo de cara a España, por ejemplo, ¿no? Porque entiendo que mucha de la audiencia nos está viendo está en España y un poco, bueno, como tú decías, ahí la presión fiscal, etcétera, y no fiscal es Y más persecución, exacerbada que sí. en otros sitios. Entonces, bueno, yo siempre digo, y creo que es lógico pensarlo así, que antes de pensar dónde voy a ser residente, tienes que pensar en dejar de ser residente en España, ¿no? Si España tiene motivos, de acuerdo a la legislación española, para considerarte residente fiscal, pues yo creo que eso es lo primero a lo que hay que echarle un vistazo, ¿no? Es decir, todo es relativo. ¿Qué tengo que hacer para no ser residente fiscal en España? Bueno, no estar viviendo más de 6 meses del año en España, hablando en términos amplios, no tener allí mi centro de intereses económicos, el centro de intereses familiares tampoco tenerlo allí, entendido sobre todo como no tener pues cónyuge con quien estés casado o tu pareja, de hecho, aunque tengas una relación consolidada, con hijos que estén también escolarizados en España, eso sería un tema en el que ya tendrías que demostrar en contrario, ¿no? Porque hay una presunción de Hacienda de que eres residente fiscal en España. Entonces, hay muchos parámetros, Paul, y no es una ciencia exacta en absoluto, es algo que requiere análisis caso por caso. Pero de nuevo, como entre España y Emiratos hay un convenio para prevenir la doble imposición, ahí ya se contienen algunas de las reglas de cómo acreditar que es residente en un país o en otro, ¿no? Entonces, en este caso, de la perspectiva nuestra, si queremos vivir en Emiratos, tenemos que estar seguros de nuevo de que en general no encajamos en esas circunstancias que España marca como criterio para considerarte residente fiscal, e idealmente que podamos presentar un certificado de Emiratos, de la Hacienda de Emiratos, de la agencia tributaria, de que somos residentes fiscales de aquí a efectos del convenio. Esta es la manera sencilla, directa y que normalmente no lleva a ninguna pregunta adicional. Esto es un poco el estándar de oro, ¿no? De lo que tú puedes hacer a nivel probatorio, etcétera. Pero luego, claro, y como decíamos, no es una ciencia exacta, y yo, conociéndote a ti, y por ejemplo la movilidad extrema que tienes y que seguro que mucho de tu público también tiene, se abren muchas otras opciones diferentes. Por ejemplo, no es imprescindible absolutamente mostrar este certificado que decía, porque vive 6 meses, etcétera. Bueno, simplemente es como un plus de claridad, ¿no? Es una prueba cualificada de cara a España de decir, oye, mira, tengo esto. Pero mientras tú no seas residente en España, porque no cumplas con los requisitos que hemos dicho al principio, no tienes tampoco que vivir exactamente 6 meses en Emiratos o en ningún otro lugar, ¿no? Emiratos tiene una opción intermedia también atractiva, y es que si pasas 3 meses del año aquí,
te dan un certificado de residencia fiscal también. No en relación en particular al convenio entre España y Emiratos, pero a efectos de la legislación emiratí, Emiratos te considera residente fiscal. Entonces, oye, es un buen punto de partida, es una buena prueba, ¿no? Si puedes estar 3 meses de que tienes un centro de intereses, pasas un tiempo significativo ya dentro del año. Muy fácil, por cierto, de acreditar además, porque el sistema de entradas y salidas desde los puntos de entrada, sobre todo los aeropuertos en Emiratos, está totalmente informatizado. Y si tú entras a las 15:42 del día 4 de junio, ¿no? Pues eso queda registrado y se computa automáticamente tu tiempo de permanencia en el país, con lo cual es muy difícil, ¿no? Impugnar esa prueba. Entonces, bueno, esa puede ser una estrategia interesante. Tienes 3 meses aquí, está todo bien consolidado, tienes aquí tus cuentas, tienes tu domicilio, tienes tu número de teléfono incluso, como decíamos, y luego puedes permitirte viajar por otros países siempre que, insisto, no estés siendo residente en España. Esto que comentas es súper importante porque nosotros detrás de cámara lo estábamos hablando. Yo en su momento pues elegí Georgia, hice varias visitas y ya fue más una cuestión cultural, gastronómica. Dije, me parecía un buen lugar, seguridad también muy importante, me parecía un lugar pues adecuado. Pero uno de los inconvenientes que yo me encontraba por hacer comparativas, que no me gusta entrar en comparativas, pero sí que eso casi obligada a hacerlas, ahí me pedían 6 meses, lo cual yo tuve que residir 6 meses. Yo ahora, por mi estilo de vida actual, que de hecho no me apetece pasar más de 2 meses en ningún país, esta opción de decir, oye, 3 meses al año es fantástica. Y voy a decir 2 puntos, porque no sé si yo estoy obligado a pasarlos de forma continuada o puedo pasar, por ejemplo, 1 mes y medio al año y otro mes y medio al año y digamos ya se me consideraría residente fiscal aquí en Dubái. Sí, no tiene que ser continuada y puede ser en diferentes periodos que, como te digo, además quedan computados en el sistema de manera muy precisa, ¿no? Entonces, ahí siempre vas a tener esa facilidad probatoria. Oye, o si un año pasas, pues, 4 meses, no 3 o 5, ¿no? Y quieres tener las cosas muy bien atadas, ten en cuenta que ahí vas a tener esa facilidad de decir, oye, tengo mi registro de entradas y salidas, tengo un certificado de autoridad emiratí, más tengo, pues, estas operaciones o estas presencias. Y luego te queda, digamos, si quieres blindar tu posición, ¿no? Por si acaso España te considerase residente fiscal y te diriges a algún tipo de requerimiento, pues oiga, estos 4 o 5 meses tengo aquí y tengo 2 o 1 en otro lado. Es decir, que ahí vas a poder romper un poco ya esa presunción que pudiese tener España, ¿no? Y que te quiera imputar la residencia fiscal en España cuando tú has estado fuera la mayor parte del tiempo. Pues tiene, por ejemplo, en mi caso, yo ahora pues vengo de estar 6 meses por Asia, he estado por distintos países y para mí es fantástico, en primer lugar, porque tengo que pasar menos tiempo para conseguir una residencia fiscal que a nivel de empresas de fondeo, a nivel de temas de trading, pues muchas veces sí que me piden no una residencia, digamos, como persona, sino fiscal. Y luego la comunicación que tiene Dubái, que para mí es genial, a nivel comunicación de aeropuertos internacional, porque yo ahora he venido de Tailandia, he estado 1 mes y medio en Tailandia, he cogido un vuelo de 6 horas y media, que para mí ya 6 horas y media es nada, es un vuelo cortito. Te entiendo. Y luego de aquí a Dubái, ahora luego que pasaré por España a visitar la familia, que hace pues, meses que no la veo, y son otro vuelito de 6 horas para mí. Entonces, claro, esta buena comunicación y decir, oye, y ahora voy a estar aquí 3 semanas. Y decir, bueno, pues paso 3 semanas, voy a España, paso por aquí otra vez, me paso 3 semanas más, me voy, me apetece, oye, me voy a visitar otra vez Tailandia y luego a mi vuelta me paso otro mesecito aquí y ya casi 1 mes y medio más y ya y digamos y ya he cumplido. Entonces, a nivel, digamos, fiscal y a nivel para cualquier empresa, fondeo y estar blindado en todos los sentidos, es genial. Sin duda, y además fíjate, la comparativa que tú has hecho geográfica es muy interesante, porque bueno, todos esos países son estupendos, ¿no? Pero a nivel organizativo, a nivel jurídico, a nivel de reputación internacional como centro financiero, pues Dubái es excelente, ¿no? Claro, y además Dubái es un país compuesto casi en un 90% por expatriados, entonces es una situación absolutamente normal, por ejemplo, para cualquier institución financiera internacional, que alguien pues abra una cuenta como residente en Dubái, ¿no? Es decir, es algo muy común, muy reconocido y un proceso muy sencillo porque aquí ni siquiera tienes número de identificación porque la autoridad emiratí no los emite. Esto es conocido a nivel internacional y si tú quieres abrir una cuenta pues en Italia o en Suiza o en Reino Unido o en Singapur o donde quieras, pensando en sitios que a lo mejor tienen más potencial financiero, te va a ser mucho más fácil eventualmente hacerlo
con un permiso de residencia de Emiratos que con uno de, por decirte algo, pues Vietnam, ¿no? Sin duda. Sin duda. Entonces creo que ese es un factor muy interesante cuando estás moviendo entre diferentes jurisdicciones. Oye, tener una que es la que sea a prueba de balas, la cara, ¿no? El del traje bonito que te pones para ese acto en concreto. Sí, sí. Y que eso luego, por otro lado, no influye en tu estilo de vida o en qué otras jurisdicciones tienes intereses, o personales, o profesionales, o empresariales, etc. Qué bueno, qué bueno. Claro, Francisco, te lanzo más preguntas. ¿Qué pasos hay que seguir para crear una empresa en Emiratos? Bueno, es muy sencillo el procedimiento, sobre todo si la persona que lo está constituyendo es una persona física, supuesto común, digamos, ¿no? Únicamente tiene que darnos alguna información general como, bueno, fecha de nacimiento y correo electrónico, teléfono, etcétera, sus datos personales, mandarnos una fotografía que él mismo puede hacer con unas características técnicas que nosotros decimos. Igual que sería en España, pues definir varias denominaciones sociales para la empresa y lo que normalmente hacemos conjuntamente con el cliente para asesorarle un poco, pues qué tipo de actividad va a tener la empresa. En Emiratos, las empresas tienen una licencia de actividad que se renueva anualmente y que es donde, bueno, el equivalente a simplemente al objeto social, ¿no? Diríamos en España una sociedad. Aquí se hace mediante una licencia que se emite como un documento en sí, con un número de registro que tiene una duración anual. Ese dato sí que solemos discutirlo con el cliente en persona para ver qué se adecua más. Lo demás es extremadamente sencillo, como te digo, la foto, un scan del pasaporte, como te puedes imaginar, datos personales, y con eso podemos ya imputar en el sistema todo y comenzar a generar la sociedad. Lo que es nuestro sector, el trading, empresas de fondeo, academias de trading también, que nos estará viendo mucha gente pues con dudas, ¿no? Tiene su propia academia y de, oye, pues también nos estamos planteando pues movernos, trasladarnos fiscalmente a la sociedad para, pues, para ese ahorro, ¿no? Me imagino que no es una actividad que suelen poner muchas pegas aquí en Emiratos de una No, inversión. no, en absoluto. Es una actividad que a nivel de licencias puede revestir según la actividad exacta o la forma que tú mismo le quieras dar, puede revestir varias denominaciones, ¿no? Pero hay muchas licencias relativas a marketing que pueden tener sentido en esto, o a e-commerce, o a educación online. Estas son algunas de las clásicas, ¿no? Dentro de lo que me está diciendo, sobre todo si hablamos de formación, de infoproducto, etcétera, ¿no? Y del trading, yo creo que hablaremos luego un poco separadamente, porque el trading puede que ni siquiera haga falta empresa, ¿no? O probablemente no hace falta empresa, pero lo dejamos para un poco más adelante. Sí. Lo vamos a dejar para más adelante. Y para los que nos estáis viendo, quedaros porque aún viene el plato fuerte. Estamos hablando un poquito a nivel general de lo que es la fiscalidad, pero luego vamos directos al grano, al trading, cuentas de fondeo, que sé que es lo que estáis esperando. Así que, amigos, si os está gustando esta entrevista, de momento, dar like y ya podéis dejar vuestro comentario. Por supuesto, suscríbete al canal si todavía no estás suscrito y es la primera vez que nos ves y estás por aquí. Francisco, porque aquí en Dubái una de las cosas que más me sorprendió es que en el gimnasio, yo veo un gimnasio muy famoso mundialmente, que es el Binous, que está aquí en Dubái, de los más grandes del mundo, y el patrocinador oficial es un broker. Y tú puedes ver el anuncio de un broker. En cambio, en España está totalmente prohibido cualquier incentivo o anuncio de broker o inversión, o sea, totalmente publicitarlo. Es sorprendente porque en paradas de bus, gimnasios, lo veo, está totalmente normalizado aquí en Dubái el tema de invertir en activos. Totalmente. Hay incluso un par de estaciones de metro, si no me equivoco, donde tienen el nombre, ¿no?, del sponsor, que es un broker online. Hay muchísimos basados en Emiratos y, bueno, y mucha plataforma extranjera que recibe algún tipo de licencia necesaria para ello aquí también y lo hace. Hemos visto limitaciones a la publicidad y, bueno, oye, es posible que alguien acabe relocalizándose aquí encontrando plataformas interesantes, ¿no?, también para la actividad. Bueno, de hecho, en visitas anteriores, que también tenéis vídeos aquí en el canal, hemos visitado nosotros brokers que están aquí ubicados precisamente en Dubái. La mayoría de ellos suelen estar, por lo menos tienen una oficina aquí en Dubái, un centro de negocios. Bien, vamos con la siguiente pregunta y es que, ¿qué requisitos mínimos se exigen en cuanto a capital, actividad o infraestructura? Bueno, fíjate, para responder a esto hay que hacer una pequeña introducción al hecho de que en Emiratos coexisten diferentes tipos de regímenes jurídicos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en España, pues una sociedad limitada, una sociedad mercantil, ¿no?, en general, pues está regida por una única ley, por un único sistema, digamos, que es igual básicamente en todo el territorio nacional.
Aquí hay diferentes jurisdicciones dentro de lo que es Emiratos como país. Y las más destacadas, digamos, es, para hacer una distinción, el mainland, que es la jurisdicción por defecto general de todo el país, y las free zones, las zonas francas, ¿no? Si queremos llamarla en español. Zonas francas hay muchísimas, hay cerca de 50 en el país, y cada una de ellas tiene su regulación. Nosotros, de hecho, todo lo que estamos comentando en este podcast y tal vez todo lo que hablemos en general, porque creemos que es lo más beneficioso para los inversores que nos pueden estar viendo ahora y que quieran abrir una empresa, estamos refiriéndonos a las zonas francas. La diferencia del mainland es que tal vez, visto desde el punto de vista de un inversor extranjero, está mucho más pensado para un negocio físico, que deba tener una base física aquí, como una tienda abierta al público, ¿no? Imagínate, o una clínica, o tengas que tener una oficina en ciertas zonas con un número de personas más elevado. Entonces sí tiene sentido. Si no, el mainland es una cuestión tal vez más burocrática, ¿no? Y que es un poco menos amigable de primeras para el inversor internacional. Entonces, hablamos aquí de free zones normalmente. Dentro de las free zones, bueno, no hay un requisito, fíjate, esto es algo muy interesante porque tampoco hay una obligación de desembolso del capital. Tú puedes hacer el capital social de la empresa en lo que quieras, pero no hay una obligación de desembolso material. Qué bueno, Entonces, ahí tampoco hay que, digamos, sacarse un dirham del bolsillo, ¿no? En esa etapa. qué bueno. Y en cuanto a requisitos de infraestructura, y de nuevo, volviendo a las free zones, sobre todo, eh, con carácter general y las zonas que nosotros trabajamos prioritariamente, porque entendemos que son más flexibles, tampoco hay ningún requisito. Es decir, tú vas a tener normalmente un contrato de alquiler de un flexidesk o de una unidad pequeñita en la propia ubicación física de la zona franca, que va a ser al final tu prueba, ¿no? A nivel jurídico del domicilio de tu empresa. Es decir, que no tienes obligación de contratar una oficina por ti mismo si no quieres hacerlo. Y por lo demás no tienes obligaciones tampoco de contratar un personal u otro, etcétera. Así que el régimen es extremadamente flexible. En la versión más light, ¿no? Pues puede ser una persona, que es el accionista único, es el director, ha fijado un capital social, como decíamos, que tampoco tiene que desembolsar, elige la actividad y realmente es que puede empezar a operar el día siguiente, abre su cuenta Qué bueno. bancaria y también trabajamos lógicamente con zonas que tengan una buena reputación, ¿no? A nivel de servicios bancarios, etcétera, es decir, que sean aceptables, ¿no? Para los bancos, porque ten en cuenta que en ese abanico de 50 jurisdicciones, pues también Habrá hay de todo. zonas con reputaciones y calidades diferentes. Al fin y al cabo son entidades público-privadas, ¿no? Donde el nivel de calidad en la regulación, los servicios que prestan, puede variar y es muy importante elegir una zona que realmente tenga un nivel de calidad elevado, sobre todo para la operativa bancaria posterior. Qué bueno, qué bueno. Genial, súper claro. ¿Se puede gestionar todo online o necesito desplazarme físicamente a Dubái? La constitución DocuSign, son sistemas análogos, mediante pequeñas grabaciones de vídeo, todo es online y todo está ya digitalizado, pero para obtener el permiso de residencia, como sí comentábamos antes, sí que tienes que desplazarte y bueno, estar como una semana aquí aproximadamente, hacer ese par de tests. En esta semana, ten en cuenta, tampoco es que te vayamos a tener ocupado, ¿no? Haciendo pruebas todo el día, simplemente, bueno, tienes que estar presente mientras dura el proceso, pero realmente vamos en un día o en dos a necesitar pues una hora y algo de tu tiempo. El resto del tiempo puedes trabajar, puedes visitar Dubái, disfrutarlo, etcétera. La única limitación, sí que tienes que estar aquí esos 5, 6, 7 días hasta que acabe el proceso. No puedes salir del país o entonces tendremos que volver a empezar desde el principio. Bueno, lo primero que decir que hay muchas cosas que hacer en Dubái, o sea que esa semana de luego aburrirte no te vas a aburrir. En 5 días no te aburres seguro. Seguro que no. Y la segunda cosa que iba a decir, que esto da pie a que ya te puedas ir planificando, ¿no? Sin necesidad de venir aquí, estar a la espera de hacerlo todo, sino ya puedes avanzar el proceso y en el momento que se diga, oye, pues ese momento de venir, pues se viene, ¿no? O sea, más o menos se puede planificar bastante bien. Lo puedes planificar totalmente, Paul, porque al final tú tienes tu empresa y puedes hacer inmediatamente el permiso o lo puedes hacer al cabo de lo que quieres, de 3 meses o de 2 años. Claro, Entonces, cuando decides hacerlo, hace falta solo unos pocos días para emitir un entry permit, es una especie de un PDF en la práctica, ¿no? Que imprimes una invitación de visado que te emite tu empresa y que presentas para que te selle el oficial del control de pasaporte cuando llegas a Emiratos. Te lo sella y con eso comenzamos el proceso ese mismo día, al día siguiente. Entonces, ese permiso tiene una validez de 2 meses, con lo cual, oye, incluso si no tienes una fecha muy definida, pero lo quieres hacer en el corto plazo,
automáticamente podemos hacer todo el proceso, es decir, hacer la sociedad y emitir este documento, y tienes 60 días para entrar, que es un plazo razonable para organizarte. Qué bueno, genial. Y pasamos ya con la última pregunta de esta primera parte del podcast, que es ¿cuál es el coste anual aproximado de mantener una estructura empresarial aquí en Emiratos? Y el coste, si incluimos todo lo necesario realmente, como la licencia, hay que llevar una mínima contabilidad porque hay que tener financial statements para luego hacer una liquidación, tengas que pagar o no, luego hablaremos de eso, del impuesto de sociedades. Entonces, yo diría que es inferior a $10.000. Es decir, que hablamos, según cómo lo computes, ¿no? Y el coste de esos servicios, etcétera, pues entre 5 y $10.000 vas a tener absolutamente todos los servicios que necesitas. Hablamos de anuales, costes Anualmente. anuales de toda la gestión. Anualmente. Está bien. Y tal vez pueda ser más, pero bueno, te estoy diciendo un poco una estimación contando en que pues cuentes con un proveedor de servicio que te ayude, ¿no? En algunos otros trámites, etcétera. Yo creo que seguro que vas a entrar en ese presupuesto y te va a incluir pues la contabilidad de la empresa, el registrarte en el impuesto de sociedades, como decimos, preparar todos los documentos necesarios de cara a la propia presentación de impuesto de sociedades, presentarlo, y la renovación de la licencia, que es la partida de gasto por sí más importante tal vez. Entonces, todo eso yo creo que cabe en estos de entre 5 a 10. Sí. Bueno, luego vamos a ver en las siguientes preguntas, porque mucha gente ya está haciendo sus números desde casa. Y dice, bueno, lo que me ahorro por aquí, pues me sale por allí. Yo luego creo que a partir de la parte 2 de este podcast, así que si nos estás viendo, ahora viene el plato fuerte, vamos a hablar de la fiscalidad para traders, copy trading, academias, empresas de fondeo, sobre todo, que es lo que más está ocurriendo. Pues te pongo un poquito en contexto, Francisco. Hace 4 o 5 años, el sector del trading cambió mucho. Mundo de hacer trading, no el trader como tal que está todo el día delante de las pantallas, comprobando, que es nuestra actividad principal y lo que principalmente nuestros seguidores utilizan cuentas de fondeo. Las cuentas de fondeo, sé que vosotros lo sabéis, pero para poner a todo el mundo en contexto, tú tienes que pasar un desafío, tiene un coste ese desafío. Normalmente para hacer números, pues una cuenta que te pueden asignar, te dejan como $100.000 para poder operar, que al final es un capital ficticio, pero tú haces una prueba y tiene un coste de unos $500. Entonces, si tú superas ese desafío, como que te asignan ese capital, luego hay un reparto de beneficios que pasa a ser el 80% para el trader y el 20% para la empresa de fondeo. Como decimos, todo esto es un capital ficticio. Al final, que los que nos están viendo pues ya lo saben, que es casi un esquema Ponzi, pero bueno, no hay una regulación detrás de todo esto, está en el limbo, cuentas demo, no acaba de ser una inversión como tal, pero sí, la realidad es que muchos traders, cuando me refiero a traders, son gente de a pie que pues pueden su trabajo y son bastante rentables, están consiguiendo una rentabilidad de 2, 3, 4, 5% mensual. Claro, estamos hablando de, comparado con un salario español, pues un buen dinero, ¿no? Sí, sin duda. Y llega un punto en el cual, pues si tú ya ves que estás de forma constante ganando 4, 5, 6.000 euros de forma constante, no con una, sino con varias empresas de fondeo, porque puedes tener varias cuentas, claro, al final se convierte en un buen dinero. Entonces, gran parte de este podcast lo vamos a enfocar al tema de empresas de fondeo, pero también para academias de trading y otros sectores como el copy trading. Ahora sí, vamos con las preguntas si te parece bien. Vamos a por ellas. Vamos a por ellas. Si gano dinero con mi operativa personal, propia o fondeada, ¿cómo se declara esto en Dubái? De acuerdo. Bueno, vamos a suponer, ¿no? En base a todo lo hablado, tú has llegado, eres residente de una manera o de otra. Supongamos que has hecho tu empresa y ahora tienes un permiso de residencia. En base a ello, pues tienes facilidad para abrir cuentas bancarias, obviamente para residir aquí, etc. Ahora la buena noticia. La buena noticia es que como persona física, no tributas. Y no tributas porque no existe un impuesto equivalente pues, al IRPF, ¿no? O ningún tipo de impuesto que grave las ganancias que tú generas, ya sean por rendimientos del trabajo, del capital o por ninguna otra razón, ¿no? Del mismo modo, tampoco hay impuesto de donaciones, de sucesiones, ningún tipo de impuesto que afecte de manera directa y grave a la persona física. Es decir, que en el trading, y si hablamos del trading que haces con recursos propios, y ahora hablaremos aparte del tema de las cuentas de fondeo, pero propios en tu actividad de trading, va a estar exento de impuestos, porque no existe un impuesto que lo grave. Ahí te diría que, sí, bueno, se suele decir que es el 0%, lo comentábamos antes también, ¿no? De grabar
es mejor casi que el cero, ¿no? Pero es que simplemente no existe el concepto de tributación a la persona física en Emiratos, entonces no, simplemente no es aplicable. Te voy a hacer otra pregunta. Por ejemplo, criptomonedas, que esto mucha gente igual es público que no es trader, pero mucha gente invierte en criptomonedas, bueno, está en auge, ¿no? Dice, pues compro Bitcoin, que pues ha bajado bastante, está barato, compro. Tampoco, me imagino que tampoco tributaría, o sí, o hay una tributación distinta para criptomonedas. Tampoco tributas. Siempre que compres a título personal, es como una inversión personal tuya, no tributas. Da igual el activo que sea. Puede ser un inmueble, puede ser criptomoneda, puede ser pues, cualquier commodity, puede ser cualquier activo financiero. Es irrelevante a ese efecto. No vas a tributar como persona física. Qué bueno, qué bueno. Esta parte es brutal. Es fácil de contar, ¿no? Sí, no, es fácil, cero, nada, o sea, lo que limpio y para el bolsillo. Eso es un poco el lujo de residir aquí. La verdad que es una alegría cuando lo tienes que un poco, ¿no? Pero ten en cuenta que esto entra ya también que no tienes que llevar una contabilidad, no tienes que llevar libros, etcétera, etcétera, ¿no? De todo este tipo de cuestiones. Yo puedo hablar de mi experiencia personal porque en Georgia es algo parecido y es una gozada. O sea, no es, Sí, sí. cuando llega el dinero al banco y decir, bueno, no tengo que explicarlo a nadie, es una auténtica gozada. Así es. Bueno, no explicarlo y no darlo luego. Sobre todo no darlo. Sobre todo no darlo. Y hemos hablado del capital propio, pero aquí la madre del cordero, ¿no? Como yo le llamo, que es lo que la mayoría de traders están esperando. La parte del fondeo. Porque en España, por ejemplo, sí, es una actividad para terceros, el cual tú te tienes que dar de alta como autónomo y tienes que tributar pues, según las ganancias que he tenido como IRPF. Además de contratar pues, una gestoría, lógicamente, para que te lleve todas las cuentas, porque luego tú tienes que, toda la operativa, tienes que imprimirla a través del broker, la empresa de fondeo, tienes que emitirla, o sea, es decir, tiene que estar todo muy bien hecho. Al final, si hacemos números, yo lo he hablado con gran parte de mi audiencia, me han preguntado, Paul, estoy ganando pues X dinero o cuánto dinero debería estar ganando para, o cuánto me va a quitar haciendo española de esto. Bueno, yo muchos traders que nos estáis viendo con una cuenta de $100.000 fondeados, sé que muchos estáis haciendo 3, 4, 5%, siempre pongo las mismas cifras porque sabéis que es algo bastante realista. Sabéis que si llegáis a hacer un 3-4%, se lleva el 20% la empresa de fondeo, pongámosle 4.000 euros, se lleva el 20%, se nos llevan ya 800. La cuota de autónomo se nos puede ir a 300, depende de lo que estés ganando, más menos. Y luego el IRPF, al final... Es una gestoría o asesoría, si no eres muy especialista en el tema, que te eche una mano también. Claro, y se te está quedando ya redondeando a la mitad. Sí. Haciendo un 4%, que para nosotros los traders hacer un 4% de forma constante y mensual no está, es una rentabilidad brutal. No es fácil, una rentabilidad. Hay que sudarla. Sí, hay que sudarla. Entonces, claro, eso el mes que ganas, el mes que pierdes, aquí nadie, o sea, tú vas a pagar igual. Fuerte, fondeo. Yo soy un trader fondeado, tengo 1, 2 o 3 cuentas de $100.000. ¿Cómo yo lo declaro aquí en Dubái? De fondeo, la calificación, digamos, jurídica, económica que tiene Emiratos es igual que en España. Es decir, al final es una actividad que realizas por cuenta de un tercero, recibes una remuneración y debe tributar. Pero claro, hay un par de factores interesantes y es quién realiza la actividad y en qué medida está obteniendo un beneficio, es decir, cuantitativamente cuánto dinero estás recibiendo de esa actividad. Y te digo esto porque hemos hablado de que las personas físicas no tributan, lo cual está bien. Pero claro, no tributan en cuanto a los rendimientos que generan invirtiendo por sí mismos, ¿no? Y con sus recursos. Entonces, ¿qué sucede si una persona física realiza actividad con cuentas de fondeo? Sucede algo muy interesante y es que en teoría se le aplica el impuesto de sociedades de Emiratos, del cual hablaremos tal vez un poquito más después, pero que avanzamos que tiene un tipo máximo del 9%, con muchos beneficios, pero digamos que tiene este tipo máximo del 9%, salvo que si eres persona física realizando una actividad económica que por tanto debería estar sujeta a ese impuesto de sociedades, aunque esa persona física se te aplica a ti, si el límite de lo que tú generas en esa actividad no supera 1 millón de dirhams, que son en números muy gruesos unos $270.000 anuales, entonces no tienes que tributar, no tributarías nada, aunque estés haciendo una actividad por terceros. Resulta que, por tanto, imagínate que tú tienes actividad personal de trading con tus fondos y en paralelo también actividad de cuentas de fondeo. Tu actividad de trading no tiene techo, nunca vas a tributar por ella y son tus fondos propios. Y en las cuentas de fondeo tienes que estar pendiente de no superar
o de en qué momento superas, que esperemos que lo superes, el millón de dirhams. Hasta que no lo superes, no tienes que pagar impuestos de sociedades. Si lo superas en la operativa de cuentas de fondeo, entonces deberías darte de alta en el impuesto de sociedades como una persona física, como un freelance que tiene una actividad económica. Y entonces pagar de acuerdo a las reglas generales del impuesto que vamos a comentar ahora un poquito más adelante. Es decir, que es una normativa bastante benigna también, ¿no? Porque te permite, tal vez si no tienes una operación muy grande y estás dentro de esos límites de hasta esos $270.000 anuales, no pagar tampoco y no tener que hacer un alta fiscal o tener que llevar una llevanza de libros, de estados de cuenta financieros, etcétera. Bueno, lo que me estás diciendo es brutal porque es el 80% de nuestro público que trabaja con cuentas de fondeo. Y claro, hasta cuando ya tienes cierta habilidad, cuando eres un trader experimentado y llevas muchos años en los mercados, acabar pudiendo generar pues 5 o 6 mil dólares mensuales a partir de una o varias cuentas de fondeo, no es fácil, pero tampoco es algo muy complicado si ya tienes la habilidad. Claro, yo pongo desde el punto de vista de España, cuando estás ganando estas cifras y decimos que se te está quedando la mitad, estamos hablando que aquí generar 5 o 6 mil dólares o euros mensuales, o sea, no estaría yo pagando nada, aunque sea de fondeo, absolutamente nada. Y te diré más, hay, en base a lo que te acababa de contar, y hay incluso más formas de que no pagues nada, sobre todo en este tipo de cantidades. Ten en cuenta que aquí, y eso lo comentábamos antes, ¿no? Parece que en España la legislación y cómo se aplica la norma se ensaña un poco con el que gana menos, ¿no? Con cantidades relativamente pequeñas, no grandes negocios, grandes empresas. Pero aquí, sin embargo, está pensado al revés, ¿no? Está pensado para que ese tipo de profesionales o de emprendedores tengan una carga mínima. Entonces, ah, recuerda que normalmente mucha gente ha constituido una empresa, al fin y al cabo, ¿no? Para venir aquí a Emiratos, tener su permiso de residencia, como contábamos. Es decir, que al final tienes ya otra vía abierta para facturar también por ahí, ¿no? Facturando a través de tu empresa. Qué bueno. Y esto es algo que se aplicará también, ahora seguiremos comentando, ¿no? Pues a temas de academias y otros productos. Con lo cual, bueno, resulta que tú no tienes límite en lo que puedes generar para ti personalmente con tu propio patrimonio, con tus propios recursos. Tienes un límite por debajo del cual literalmente no tienes que hacer nada, aunque sea remuneraciones que percibe un tercero vía cuentas de fondeo, hasta ese millón de dirhams, $270.000. Y luego tienes la opción de facturar, si sobrepasas ese límite, con tu propia sociedad que ya has constituido, también puede tener una actividad compatible, y acogerte también a otras ventajas que presenta el impuesto de sociedades en cuanto a exenciones, en cuanto a mínimos de facturación para que se aplique ya el tipo del impuesto, etc. Yo creo que a estas alturas, muchos que nos estáis viendo, yo sé lo que estáis pensando, traders, porque sois muchos los que os estáis ganando muy bien la vida y muchos teníais la duda de decir, oye, ¿me vale la pena? Pues lo veremos también, ¿no? También haremos la comparativa con Andorra, pero aquellos que ya estáis ganando un buen dinero mensualmente, 4 o 5 mil dólares, yo creo que la respuesta está clara. Te olvidas de contabilidad, es una cosa bastante importante, no pagas nada, aún más importante, y luego pues haremos 4 números, ¿no? Que mucha gente dice, ya, pero Dubái es más caro, esto lo comentaremos más adelante, pero también, por otro lado, la calidad de vida, que también hablaremos de todo Claro, sí, hablaremos eso es una cuestión muy subjetiva, ¿no? Pero bueno, no Sí. todos queremos ahorrar fiscalmente, tampoco el dinero lo es todo, ¿no? Porque al final hay muchas cosas que además indirectamente te pueden resultar, y luego hablaremos de ello, en una mayor ganancia económica, ¿no? Intangibles. Pero ¿dónde estás? ¿Con quién te relacionas? ¿No? ¿Qué tipo de ventajas puedes extraer de tu entorno? Es muy importante. Sí. Bueno, de hecho, nos vemos nosotros aquí en Dubái, ¿no? O sea, fíjate, nos conocimos en otro país Cierto. y la coincidencia, ¿no? Aquí en Dubái el tema del networking, hacer negocios ya es casi contagioso, ¿no? Además es muy conocido esto. Bueno, diríamos todos los caminos llevan a Dubái, ¿no? Sí. Un poco y es cierto, al final estás basado aquí y fíjate, en los últimos años la pregunta no empieza a ser si vienes a Dubái nos vemos, sino cuando vengas a Dubái nos vemos. Sí, así es. Yo lo noto muchísimo y yo sé que es cuestión de tiempo. Digo, Sí. Paul caerá por aquí. Y aquí. mucha gente acabará viniendo porque Sí. es un nudo de comunicación, es un sitio maravilloso para hacer negocio y a nivel turístico también. Oye, hay muchísima gente también de España que cada vez viene más a turismo, no sé, de playa o de parques de atracciones o del tipo de actividad que quiera. Y mucho ocio, y mucho ocio. Vamos a otra pregunta que también engloba dentro de todo esto. ¿Y si recibo ingresos mediante el copy trading con capital de inversor que replican
mis operaciones. Hago un pequeño matiz para aquellos que nos están viendo. Un ejemplo, pues plataformas como Darwinex, sabéis que al final lo que tú consigues es un capital inversor, o tú eres un proveedor de copy trading. Tienes una estrategia, la haces pública a través de una plataforma de copy trading y hay inversores que meten dinero y tú te estás cobrando un performance fee en base a los beneficios que has generado a tus inversores. Me imagino la respuesta ya. Sí, porque por analogía es igual a las cuentas de fondeo, ¿no? Que es una actividad lógicamente diferente, pero a nivel fiscal es lo mismo, está sujeta al mismo régimen. Entonces, al final es una actividad pues sujeta a facturación, ¿no? Y la que tú recibes un pago a un tercero, una remuneración. Ahí, obviamente, si lo que tú vas a recibir y está sujeto a, pues, porque has excedido estos límites que decimos, etcétera, está sujeto a tributación de algún tipo, obviamente lo que sí puedes hacer es deducir el gasto, ¿no? De la retención que te haga el broker o la entidad que te esté pagando, o también si hay algún tipo de carga fiscal de retención en origen, bueno, como puro gasto, puedes deducírtelo, ¿no? Entonces, en ese caso ya sí que tendrías que guardar un poco, ¿no? Adecuadamente todo ese registro contable, porque la cantidad que vas a recibir va a ser diferente, ¿no? De la facturada y... Sí, yo creo que con lo que nos ha respondido antes, yo creo que ha quedado súper claro y la parte más atractiva dentro del trading. Sí. Un poquito también a partir de lo que son creadores de contenido y formadores, que también me incluiría a mí, porque yo soy trader, soy las dos cosas, trader y creador de contenido y formador, porque al final una cosa lleva a la otra. Al final tú, como cuando acabas siendo rentable, también quieres sacar rentabilidad a enseñar tu estrategia, y es totalmente normal y natural, ¿no? Mucha gente lo sabe, decir, oye, pues voy a hacer un curso de mi estrategia. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas también más enfocado ya al crear una empresa, ¿no? Realmente a lo que es la actividad de una empresa, ¿no? Y cómo se declaran los ingresos generados por cursos de trading, suscripciones o clases en directo. Ponerte a eso, vamos a hablar de la fiscalidad de la empresa en general, pero sí, antes de ello, bueno, de nuevo te recuerdo y recuerdo a todos tus seguidores que nos están viendo, al final, en estas actividades que has dicho, son un poco diferentes. A lo mejor la actividad del influencer sí que tiene más cabida, parece encajar más en la figura en la que hemos dicho, ¿no? En la que como persona física, pues sigues facturando, etcétera, y tienes esa limitación, ¿no? Del 1.000.000 de dirhams. A lo mejor en muchos casos que nosotros conocemos y que estoy seguro que tú conoces mejor que yo, conozcas, puedes imaginar tal vez otras actividades de formación que sí que entrañan, ¿no? Pues que haya personal diferente o que haya varios socios, tienen más sentido si cabe, ¿no? Hacerlo a través de una empresa aquí en Emiratos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, una empresa tenga el beneficio por la razón que sea, ¿no? En este caso el que tú has mencionado, tributa con carácter general, el titular que tributa al 9%. Pero la realidad de nuevo es más atractiva de lo que parece, ¿no? De que el titular en este caso. Pues ya es buena, ¿eh? El 9 ya es... El 9 no son malas noticias, no. Pero ahora lo vamos a endulzar un poquito más. Entonces, para empezar, hay, como en cualquier país, hay un catálogo de gastos deducibles, ¿no? Que es bastante amplio. Entonces, si tú pues, te pagas un sueldo o pagas los sueldos que sean, ¿no? Necesarios para los empleados que puedan estar en la actividad, todo eso va a minorar, ¿no? La base imponible, realmente, lógicamente. Y ten en cuenta que lo que tú te pagues a ti mismo está exento de impuestos si eres residente aquí, ¿no? Por lo cual, bueno, eso es ahorro puro. Pero luego, la fiscalidad, ¿cómo sería? Básicamente decíamos el 9% para el beneficio, pero hay dos medidas que creo que van a ser muy interesantes para el público hoy. Una es que hasta 2027 hay una medida que hay rumores de que se podría prorrogar incluso más allá, que se llama Small Business Relief. Es como un alivio de la carga fiscal para empresas pequeñas, en el cual, si la empresa factura, aquí no hablamos de beneficios, sino de cifra total de facturación, menos de 3 millones de dirhams anuales, entiendo que estamos en torno de los 750.000 euros aproximadamente, una cifra generosa, entonces no tienes que pagar ningún tipo de impuesto. Volvemos al tema del cero. Aquí se ha impuesto, así que aquí es cero. Es decir, tienes que declararlo, tienes que llevar una contabilidad, pero hay una casilla donde tú solicitas en la declaración de este impuesto de sociedades, que se denomina Corporate Income Tax, aquí en Dubái, acogerte a ese régimen. Y si tú has facturado pues 2.999.000 dirhams y has tenido un beneficio de 2.950.000, no tienes que tributar nada. Sí, es muy bueno. Muy buenas noticias para sí, mucha gente. Sí. Así que ahí ya, bueno, yo creo que, fíjate, con ese dato realmente no te tienes que complicar mucho la vida si tu cifra de negocio está por debajo de eso. Sí. Pero luego, te cuento otra buena noticia más. Venga, va. Luego, en cualquier caso, si no te puedes acoger a esta figura,
Ah, en cualquier caso, los primeros 375.000 dirhams de beneficio, es un poquito más de $100.000 anuales, están también exentos de pago del impuesto de sociedades. Es decir, si tú facturas $200.000 al año, los primeros 100.000 no tributas por ellos, con lo cual has reducido el tipo efectivo del impuesto al 4,5, ¿no? De Sí, hecho. sí, claro. Ujú. Bueno, pero claro, en la realidad, esos otros $100.000, si te has pagado un sueldo, ¿no? Si has pagado gasto operativo, gastos de representación, al final te has llevado el tipo Los medio, te lo has números, sí. llevado al 1, al 2 o prácticamente, ¿no? A como hayas enfocado según te organices el hacerlo. Así que también, de nuevo, volvemos un poco a lo mismo. Si tienes una actividad superior a esas cifras, pues hay otras muchas herramientas de maneras de estructurarlo y va a seguir siendo una fiscalidad buena. Volvemos a lo mismo. En el peor caso, bueno, no del 9%, del 8, muchísimo, porque siempre tienes como mínimo esos 100.000 dirhams, ¿no? de exención. Pero el efecto práctico es que vas a pagar muy poco impuesto realmente si tienes una cifra de negocio que esté en estas dimensiones de las que estamos hablando. Qué bueno, qué bueno. No, no, ha quedado clarísimo. La verdad que y son muy buenas noticias y la verdad que los números pues hablan por sí solos. Lo que el que nos está viendo todavía se está pensando el trasladar pues, su sociedad aquí en Dubái, pues bueno, ya podéis hacer los 4 números que creo que ha quedado bastante claro. Sí, yo creo que sí, porque además no es complicado. Hay que tener en cuenta que el impuesto de sociedades se ha creado aquí en 2023. Ujú. En Emiratos hay solamente dos impuestos ahora mismo. Hay IVA, un tipo único del 5%, y hay ahora el impuesto de sociedades de 2023, empezó a aplicarse en 2024. Te vengo a decir con esto que tampoco hay una maraña de normativa alrededor que haga muy complicada, ¿no? La presentación Ujú. de declaraciones o con mucha regla accesoria. Realmente, con algún matiz más, pero es lo que hemos contado. No, Sí, no hay más y no es demasiado difícil el manejarse dentro de esas reglas. qué bueno, qué bueno. Qué bueno. La facilidad también es muy importante porque a veces, por lo menos en España, cuando tienes un negocio y te ponen tantos diferentes impuestos y tal, al final es un freno, al final, que acabas teniendo en tu crecimiento de tu negocio porque, claro, Totalmente. según lo que hagas, pues es más, es menos y luego a nivel contable, bueno, en fin, un jaleo. Es muy incierto, es costoso, es Sí, complicado de seguir como tú dices, porque si incluso a los profesionales nos cuesta mucho estar al día de todo este tipo de actualizaciones, pues imagínate a un pequeño contribuyente, ¿no? Que tiene un negocio más limitado, que bastante tiene ya con generar ese exacto. 3, 4, 5% de rentabilidad y sudarlo bien, como para encima tener que estar pendiente, ¿no? De todos los cambios normativos que le puedan afectar. Entonces, esa sencillez es también importante. Son otros factores, ¿no? No es solo la cifra, como decíamos, el titular es el 9 o es el 8 o es el 12. Hay otros factores que también juegan un papel, sin duda. Genial. Pues muy bien, Francisco, pues yo creo que ha quedado todo súper claro a nivel técnico, fiscalidad en Dubái. Y vamos a entrar en un tema que a mí no me gusta hacer comparativas, pero es que estamos en la obligación de hacerlo porque vamos a tener que comparar un poquito la fiscalidad de España. No hablaremos de Latinoamérica porque es muy variada, pero sí que la fiscalidad de España, Dubái versus Andorra. Cuando me refiero a esto es que hay muchos traders. De hecho, hace poquito en el canal secundario tuve una entrevista con un par de chicos muy jóvenes, 20 y pocos años, se estaban ganando muy bien la vida con fondeo y se han ido a Andorra a vivir, pues lógicamente pues para ahorrarse el dinero que estarían pagando en España, ¿no? A nivel fiscal, que no tiene nada de malo. Al final Sin duda. es un tema polémico que yo sé que mucha gente puede estar de acuerdo pues, en estos temas o no, pero al final cada uno pues decide dónde vivir y, oye, dónde pagar sus impuestos, ¿no? Y sin más, si el mundo lo permite. Entonces, te voy a lanzar una pregunta que yo creo que con esto vamos a poder rematar todo, que estas diferencias fiscales entre España, Dubái y Andorra, y es que, por poner un ejemplo, ¿no? Para un trader español que está generando, pongámosle, de 5 a 10.000 euros mensuales, Ujú. hablemos de fondeo, capital propio, o sea, hablemos de fondeo, más específico, que yo creo que es el más impactante. ¿Cuál sería la diferencia fiscal entre quedarse en España, mudarse a Andorra o establecerse en Dubái? Eso es una buena pregunta, ¿eh? Una pregunta Sí. de concurso. Bueno, si hablamos del tema estrictamente fiscal, ¿no? Y a lo mejor luego valoramos otros conceptos, otra idea acerca de elegir una jurisdicción u otra. Pues imagínate que ganas, pues digamos, por redondear, cerca de esos 10.000 euros, ¿no? Am, Tanto en España como en Andorra vas a estar sujeto, ya sea una ganancia, es decir, la distinción de la que hablábamos antes en Emiratos aquí no aplica, ¿no? Ya sea una ganancia de capital que tienes con tus propios fondos o sea un ingreso procedente de terceros, al final vas a acabar pagando, ¿no? Se va a integrar en tu IRPF
y del impuesto equivalente en Andorra. Y en España yo creo que con esa ganancia va a estar pagando pues al norte del 40% de IRPF y en Andorra mucho menos, el 10%. Pero en Emiratos no pagarías nada, ¿no? Por la razón que hemos explicado antes. Es decir, en el caso de cuentas de fondo en particular, pues porque por debajo de esos $270.000 no tienes que darte de alta en el impuesto de sociedades y por analogía pagar el impuesto corporativo, etc. Entonces, en este capítulo, pues obviamente hay un ahorro significativo, ¿no? Con España y bueno, también, según la cantidad que sea, con Andorra. Y luego en concepto de otros gastos, bueno, entiendo que si eres autónomo en España, pues al final va a estar pagando también pues más allá de los 400. No tengo la cifra Sí, exacta va en la por cabeza, tramos, sí. en este tramo del que estamos hablando. Y en Andorra, si no me equivoco, está como unos 500. Con lo cual, bueno, esos 400 o 500 es también un añadido a lo que pagarías en Dubái, porque en Dubái no pagas tampoco nada en ese concepto, no existe ese sistema. Entonces, a nivel fiscal, pues resulta bastante más ventajoso. O sea, estaríamos hablando, en el mejor de los casos, que digo, España indiscutiblemente es la más perjudicada. Me temo que pierde en esta categoría, claro. Pierde, estaría en el último lugar. Andorra podríamos estar diciendo que ese 10%, o sea, pongámosle que generas 100.000 euros al año, se queda en 10.000 pago de impuestos, 10.000, más unos 6.000 de sí, 16.000, ¿no? unos 16 al año. Si lo combináramos y consideráramos un impuesto, esa carga de la seguridad social, pues sería un 16%, ¿no? Aproximadamente. Y aquí no pagarías nada. En el peor caso, como hemos dicho, si hicieses por alguna razón, como una empresa, etcétera, es que tampoco pagarías. Claro, ahora lo hemos dicho, formalmente está el 9%, pero en esas cantidades, ya sea por acogerte al Small Business Relief o acogerte a la parte exenta, pues pagarías mucho menos o eventualmente nada, según cómo lo organices. Como empresa, como físico, aquí en Dubái no se pagaría absolutamente nada. O sea, en esas cantidades no, efectos prácticos no. Y por muchas otras razones que hemos dicho, los gastos deducibles, etcétera. Entonces tienes que, para empezar a pagar de manera real en el momento actual, tienes que generar bastante más allá de esas cantidades. Si no, de un modo u otro vas a conseguir pagar 0% de manera efectiva. Bueno, esto es muy importante porque estaríamos hablando que en torno a un trader que podría estar generando unos 10K mensuales, más o menos, estaríamos hablando que el mejor de los casos en Andorra sería unos 16.000 al año, en cambio en Dubái no pagarías nada, pues esos 16.000 euros te los estás quedando tú, que perfectamente podemos invertir pues en un alquiler, que luego hablaremos de tema también, alquiler Andorra, España, Dubái, y también un poquito yo quería hablar de, entre comillas, la peligrosidad, ¿no? Que puede tener un español que se va a Andorra puramente, digamos, por ahorro fiscal, ¿no? Nosotros hablamos más aquí de tema fiscalidad, pero yo te lanzo la pregunta a ti, yo luego puedo dar mi opinión, pero ¿qué peligros podríamos encontrar y cuáles no habría en el caso de que un español se va a Andorra para ahorrarse los impuestos o un español se va a Dubái para ahorrarse los impuestos? Es decir, ¿hasta qué punto la Hacienda española podría decir, oye, preséntame esto, ¿no? Pues yo sé más o menos de los peligros, pero quiero que me lo responda alguien con más experiencia aquí en este punto, ¿no? Es decir, la peligrosidad que puede existir entre decir, elijo mudarme de España a Andorra o Dubái. ¿Qué diferencias o qué podríamos encontrar más peligroso? ¿Andorra, Dubái? Sí, no sé si peligroso es la palabra y todo hay que hacerlo de manera legítima y legal, ¿no? Y tú comentabas al principio con muy buen atino que, oye, es una decisión personal de cada uno, dónde pagar impuestos, no pagar, etcétera. Y es así totalmente, es una cuestión más, tal vez de incluso pensamiento político, ¿no? O ético, etcétera. Pero a nivel jurídico, y a pesar de que tú tengas todo el derecho de irte a vivir a Andorra, pues tampoco somos ingenuos, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de la agencia tributaria, pues hay una atención especial, ¿no? En Andorra, porque aparentemente, pues es una jurisdicción donde la principal, o tal vez no quiero decir el único motor, Andorra es un sitio estupendo y hay gente que va a esquiar o va de vacaciones, ¿no? Pero bueno, es un territorio fronterizo con España, un país fronterizo con España, y es un gran factor de atracción por la fiscalidad reducida respecto a España, ¿no? Entonces hay mucha gente que ciertamente emprenden el camino allí y lo pueden hacer apoyados en toda la legalidad y tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, pero para reducir la carga fiscal. Pero, claro, si haces eso, entonces tienes que tener cuidado y jugar por las normas y absolutamente, pues, cumplir con la legislación
muy confortablemente, quiero decir, no por los pelos de contar cada día o tal, o puedo hacer esto o no, sino realmente relocaliza entonces, ¿no? Tu centro de intereses y pasa el tiempo que tengas que pasar allí, etcétera, etcétera. Si el planteamiento es estoy allí, pero estoy allí, estoy aquí, estoy un poco entre dos aguas, ahí es donde se abre la puerta a toda una serie de riesgos jurídicos, ¿no? Y en cuanto a lo que tú decías, bueno, peligrosidad o factores, yo la peligrosidad aquí la definiría tal vez de varias maneras, ¿no? Porque a lo mejor es el propio interés especial que puede dar la agencia tributaria en España por Andorra es uno de ellos, pero también ten en cuenta que en algún momento dado te puede ser necesario probar tu residencia fiscal, que es como decíamos nosotros, es el otro lado de la moneda, ¿no? No soy residente en España, pero entonces ¿dónde soy residente? O qué medios de prueba tengo, ¿no? O cómo tengo organizado mi situación personal. Entonces, hombre, yo creo que Emiratos te da un poco más facilidad probatoria que Andorra, ¿no? Porque, como hemos comentado, tienes, por ejemplo, el sistema de control de entradas y salidas, que en Andorra no lo tienes. Y bueno, cabe pensar que Emiratos es un país lógicamente más grande, ¿no? Con más proyección económica, más diversidad de actividades, etcétera. Y puedo imaginar más variedad de razones, ¿no? Por las que te relocalizarías a Emiratos que a Andorra. Entonces entiendo que todos esos factores, al final esto es un pequeño mosaico y como decíamos, esto no es una ciencia exacta en absoluto, ¿no? Claro. Es algo, y tampoco hay una supercompetencia, ¿no? O un super cerebro que analice todo, es simplemente ver un poco que la decisión que se toma y cómo se organizan las cosas es racional y tiene sentido y es real. Entonces, para cumplir con la normativa, hacerlo real, hacerlo tal, pues Andorra es tan buena como cualquier otro, pero cuidado, hay que realmente entonces el espíritu es te ubiques en Andorra, ¿no? Y organices allí tu vida. Pues es en ese sentido donde parecería que Emiratos es un poco más fácil hacer eso, ¿no? Porque es un lugar más dinámico, más grande, donde tienes más tipos de actividades económicas, de sectores, etcétera. Yo te lo decía porque ha habido muchos casos muy famosos, precisamente, que personas que se han ido a mudarse a Andorra para ahorrarse los impuestos, le han acabado exigiendo que demuestre, en muchos casos, que ha estado realmente viviendo allí, gastos de electricidad, alquiler, es decir, digamos, la Hacienda española se pone en un plan muy exigente, demuéstrame realmente que tú has pasado pues 183 días naturales en Andorra Sí, y perfectamente te puede decir, pues oye, movimientos de tarjeta de crédito, es decir, te puede exigir y digamos que tiene, yo creo, desde mi punto de vista, siendo objetivos, mucho más fácil demostrar que tú has estado en Dubái que no en Andorra, ¿no? Digamos que en Andorra la frontera muchas veces ni siquiera te hacen el alto y puedes entrar y salir bueno, a ver, la frontera existe, me refiero a que no te paran y no... sí, sí, exacto. Yo creo que sí, bueno, digámoslo medio de broma, ¿no? Es Sí. también más fácil si estás en Dubái no equivocarte de carretera y ir demasiadas veces a España, ¿no? Cuando querías simplemente circular por dentro de Andorra. Entonces, diciendo de manera un poco jocosa, creo que ese factor también puede estar ahí. Ujú. Bueno, es un factor que yo quería comentar y destacar porque aquellos que muchas veces están pensando, bueno, pero si yo voy a Andorra y paso por frontera y no me pillan y muchas veces, ojito, porque estas cosas han ocurrido y hay casos muy famosos. Claro, eso, oye, es una cuestión de responsabilidad individual, ¿no? Sí, claro, claro, Nosotros, por supuesto, no lo podemos recomendar. Tenemos que recomendar obvio. que la gente haga las cosas bien y luego, pues, cada uno debe decidir qué hace. Pero que hay un riesgo evidente en hacer esto que tú estás diciendo, pues yo creo que está claro y que toda nuestra audiencia lo comprende Que perfectamente. lo entienda. Y aprovechando ya que hemos pasado por el tema de Andorra, Dubai, pues nos viene muy bien para la última sección bueno, de este podcast. Es un poquito el ocio, gastronomía, la cultura que podemos encontrar aquí en Dubái, que, bueno, yo próximamente igual ya lo he sacado ya, pero ya verás mi vídeo de mi vida en Dubái. De hecho, ya tengo varios vídeos, pero ya he estado muchas veces por aquí y precisamente he estado por aquí porque precisamente no te aburres, ¿no? Entonces tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, te voy a hacer algunas preguntas ya que tú vives Sí, sí. todo el año aquí, no como yo, que ando en un país distinto cada mes. Pues entonces te voy a hacer algunas preguntas que creo que a muchos de los que nos están viendo les va a interesar, ¿no? Que es, claro, el español, además tú eres español, yo Sí, también, estamos acostumbrados en España, pues hoy el fin de semana, pues la tapita, si somos de playa, pues estamos un ratito en la playa, delante del mar, y que se está muy a gusto, y por la noche, pues también quedamos con los amigos, ¿no? Somos en español sí. muy de ocio, y en latinoamericano también, o sea, no sé si os sé que funcionan los españoles, en Latinoamérica también. Entonces, ¿qué ventajas prácticas ofrece Dubái a nivel de calidad de vida para un trader digital que se mueve mucho para arriba para abajo? ¿Qué ventajas podríamos
tener respecto, pues por ejemplo, a Andorra o qué actividades podríamos estar realizando aquí en Dubái? Con España también, ¿eh? ¿Qué más Ajá. cositas? Am, bueno, yo creo que Dubái, a ver, ¿en qué destaca Dubái? Dubái, por ejemplo, y no digo que la situación, por ejemplo, en general en España o de Andorra sea de inseguridad, pero la seguridad que hay en Dubái es espectacular y es algo que trae a mucha gente de por sí, ¿no? El hecho de estar en un sitio donde gozas de seguridad pues, física absoluta. En cuanto a estilo de vida, yo creo que también Dubái realmente es que te permite llevar cualquier tipo de estilo de vida y hay muy poca diferencia práctica. A lo mejor hay gente que está en Europa y no conoce todavía Dubái y tienen la noción de que pues, es un país musulmán o hay una sociedad que es muy cerrada. No, vivir en Dubái o vivir en Londres a día de hoy yo creo que hay una diferencia absolutamente mínima, casi imperceptible, ¿no? Entonces, pues bueno, el estilo de vida, evidentemente hay una gran oferta de ocio, ¿no? Pues restaurantes, clubes, de playa, de todo lo que has comentado, ¿no? Que es perfectamente posible. ¿Qué pudiera ser interesante para españoles, por ejemplo? Bueno, el hecho de que la comunidad española está creciendo mucho. Entonces, al final, Dubái es un entorno totalmente cosmopolita, ¿no? Donde puedes tener relaciones de muchos más países, pero bueno, también entiendo que a lo mejor vienes aquí al principio y oye, pues está interesante, ¿no? Y está bien comparar con otra gente que también viene de España, sus sensaciones, cómo está, o tomarte una caña con ellos, ¿no? O ir a ver un partido de la liga o lo que sea. Todo eso, pues también es perfectamente posible de realizar. ¿Qué más ventajas puede haber? Yo creo que tú las muestras casi mejor que yo, ¿no? En tus vídeos. Sí, yo Realmente, destacaría sobre todo el tema de seguridad. Es algo bastante polémico también, que no entraremos en este podcast, que sé que muchos de vosotros comentaréis, pero el tema de la seguridad aquí en Dubái, ¿no? Sabemos en España, pues la situación no se está poniendo precisamente, no está yendo a mejor, precisamente, en Europa en general, pero en cambio en Dubái a nivel de seguridad yo creo que hay bastante diferencia. De hecho hay muchos vídeos y reels en Instagram que hacen pruebas, sí, ¿no? sin duda. ¿Sabes por dónde voy? Sí. Pero cuando vives aquí, esas cosas te han pasado. A lo mejor tú no te has puesto a hacer el reel y ponerlo, pero muchas de esas cosas que parecen caricaturescas a mí me han pasado. Ujú. Y eso no quiere decir que y no hablamos de España o Andorra, pero en mi opinión, por lo que yo he viajado, por lo que yo conozco, el tipo de seguridad, el nivel de seguridad que hay en Emiratos no existe en otro lugar. Yo creo que no existe en otro lugar, al menos en mi experiencia. No, tú también has viajado mucho y me interesa mucho tu opinión al respecto, pero en mi experiencia ese tipo de seguridad absoluta, me he olvidado un bolso, he olvidado esto, he olvidado dinero, puedo ponerme lo que quiera, o de día y de noche puedo ir por cualquier sitio de la ciudad. La seguridad que hay para las mujeres en particular. Y eso es algo que al principio muchas mujeres que vienen aquí se sorprenden, ¿no? Y luego si hablas con cualquiera y muchas chicas españolas también que están aquí, lo primero que te van a decir es lo bien que se encuentran aquí, lo bien que se sienten tratadas como mujeres, ¿no? Entonces, eso creo que no es reproducible, por desgracia, en Europa a día de hoy por muchas condiciones, ¿no? Que no vamos a entrar a tocar aquí, sociales y políticas y económicas de otro tipo, pero yo creo que es también un gran reclamo de Dubái y estoy seguro que hay familias de países menos estables tal vez que únicamente por ese motivo también se vienen aquí. La privacidad también, ¿no? A veces a lo mejor pues vemos que hay gente que las leyes de protección de la privacidad son muy fuertes, ¿no? Entonces pues no hay acoso de periodistas, de tal, de cual, en ese sentido, ¿no? De celebrities o gente que se ha visto un poco acosada por la prensa, acaban viniéndose aquí porque no hay ese acoso, ¿no? De la prensa y se respeta mucho la privacidad de las personas, que es algo pues, muy atractivo también para mucha gente, ¿no? En definitiva, ¿tú crees que 3 meses que la mayoría de las veces tenemos que cumplir aquí para tener una residencia fiscal, crees que nos aburriríamos con el ocio que podemos tener aquí en Dubái? En absoluto, pero Paul, me decepcionas. No has preguntado la pregunta más clara de todo, pero ¿y el calor que hace en Dubái? Claro, Entonces, bueno, fíjate, si cuentas con 3 meses o con 6, es que además tienes el lujo incluso de hacerlo un poco a la carta, ¿no? sí, Pues si sí. vives entre varios países como tú haces, pues que te puedes quitar de encima los únicos 3, 4 meses malos del año Sí, y sí. fuera de eso incluso el clima es estupendo, con lo cual esos 3 meses, por ejemplo, que estés, pues podrás hacer todo lo que quieres. Puedes hacer networking, puedes trabajar, puedes ir a la playa, puedes hacer una variedad de deportes, puedes ir a restaurantes si es lo tuyo, Ujú. un montón de cosas y además en un clima maravilloso, ¿no? Como hay en Emiratos, pues digamos 7 meses del año por lo menos. Bueno, yo sí, ahora sí que voy a dar yo mi opinión. Yo tengo que decir que aquí en Dubái la seguridad es una pasada. O sea, yo sí que también he tenido anécdotas
tonterías de dejarme las gafas de sol en un restaurante y acordarme al día siguiente y las gafas de sol estar en la misma mesa que las han tocado. O sea, cosas muy anecdóticas, ¿no? O sea, en cuanto a seguridad, muy bien. Y luego de ocio, desde luego, no falta. Yo siempre que he venido aquí no me he aburrido en absoluto. Es decir, ahora voy a estar 3 semanas, pero muchas veces se me hace corto. ¿Por qué? Primera, porque este networking que se te contagia aquí en Dubái, te pones a trabajar y como que se te pasa el tiempo y como que tienes tanta facilidad de todo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ir al gimnasio. La calidad aquí de los gimnasios es brutal. Entonces, claro, yo voy al gimnasio 2-3 horas, hay gimnasios con restaurantes dentro. Yo voy mucho al Minous, que es un restaurante muy famoso. Es decir, al final el tiempo se me pasa volando. Los fines de semana cojo, me voy a la playa, me doy un paseo, como en algún restaurante, quedo con algún amigo y al final se te pasa volando el tiempo aquí. Y aún me dejo muchas cosas por visitar. Porque te puedes ir a Oman, te puedes ir, bueno, a muchísimos sitios, ¿no? que visitar. Y luego también, otra pregunta que quería hacerte a nivel de diferencia, que mucha gente le está diciendo, sí, pero Dubái es más caro, ¿no? La diferencia España, Andorra, Dubái, que luego yo también daré mi opinión. ¿Qué opinas? Un poquito la diferencia, precios España, Andorra, Dubái. Es una buena pregunta. No es más caro o más barato de manera homogénea, depende de qué partida de gasto mires, ¿no? Y Andorra no puedo comparar tanto honestamente de los precios. Tengo entendido que la vivienda, por ejemplo, no es mucho más barata que aquí. Bueno, en España el ritmo está subiendo también los precios, en muchas ciudades, sobre todo ciudades grandes, también tampoco es que sea barato, pero tal vez aquí los alquileres sean un poquito más altos en esos lugares. Pero más allá de eso hay muchos otros gastos que son más reducidos. La otra partida alta de gasto puede ser a veces el ocio, ¿no? Sobre todo en lugares de lujo. Pues oye, a lo mejor el alcohol es caro, ¿no? Por ejemplo, ciertos tipos de comida, de productos importados. Esa es la partida de cosas que es más cara, pero claro, eso depende mucho de cómo regules, modules tu estilo de vida, ¿no? Si quieres ir a los clubes y darlo todo allí, pues Claro. 5 noches por semana, pues eso te vas a gastar un dinero importante. Pero si llevas una vida normal, eventualmente pues alquilas un apartamento, haces tu compra, haces tu entrada y salida, no es el caso. Yo creo que, por ejemplo, pensando en cosas que sí que todos tenemos que pagar, ¿no? Al fin y al cabo, pues los suministros, agua, electricidad, yo creo que es, a ojo, creo que es bastante similar a como sería en España, ¿no? En Andorra es un poquito más o menos. Y obviamente hay cosas que son más económicas, como por ejemplo la gasolina, que es también una partida, ¿no? Importante de gasto. Mucho. El número grueso siempre estará la mitad aquí que en España, aproximadamente. Hay muchísima oferta de servicios que no hay en Europa y muchos de ellos son muy asequibles. Todos los servicios de entrega, de cualquier cosa que te puedas pedir o comprar y que a veces tienes literalmente en 10-15 minutos en tu casa, ¿no? Y la calidad, eso iba a decir. La calidad de esos servicios. Entonces, cualquier tipo de servicio yo creo que lo puedes encontrar a un mejor nivel y probablemente igual o más barato que en España, por ejemplo. Andorra me temo que, de nuevo, insisto, sin conocerlo mucho, el problema sea la menor oferta de servicios, pero en un sitio más pequeñito. Sí. Bueno, al final esto siempre es muy... El tema de los gastos no es subjetivo, lo que es, nos venimos a decir que es muy subjetivo el tema de calidad de vida, ocio, ya esto va muy, muy al gusto. Yo, por ejemplo, a mí me estoy planteando pues estos 3 puntos, ¿no? Yo, por ejemplo, Tailandia, Dubái, España. España para visitar la familia, Dubái como centro de negocios y Tailandia o Vietnam, que también me gustó mucho, pues para pasar mayor parte del tiempo. A mí sí, simplemente pues a cuestión de gustos, oye, quien dice Tailandia, pues otro le puede gustar Singapur o le puede gustar Corea o Japón o cualquier otro país, ¿no? Yo he puesto este ejemplo. Entonces, pues por ejemplo, para mí se me está haciendo muy fácil el decir, oye, voy a poner mi centro de negocios en Dubái y bueno, pues tengo meses al año en donde yo elegir y estar. Como decimos, es muy subjetivo. Y luego a nivel de gastos, sí que yo he hecho varios vídeos viviendo aquí en Dubái y yo sí que puedo decir mi experiencia. Yo, por ejemplo, alquiler a través de Airbnb, que tampoco es lo más barato, pues podrían encontrar cosas más baratas, pero mensualmente un piso en downtown, o sea, es decir, en zona centro, $1.500 al mes, con una habitación, me incluía gimnasio, piscina y bueno, y todos los gastos, luz, o sea, todo a través de un Airbnb. Muy razonable. Un precio muy razonable que si tú lo comparas en Barcelona, que yo sí que he vivido en Barcelona muchos años y gente y amistades que viven en Barcelona me lo dicen, ¿no? Yo pues yo estoy pagando mínimo 1.200 al mes más la luz, el internet, tal. O sea, si te pones a comparar un poquito ya... Y sin amenities en el edificio, a lo mejor, claro. Aquí tienes que pagar aparte. Aquí está el amenity. Y no solo amenity, sino que para quien es nómada digital, trader,
ocurre muchas veces. Hoy no me apetece salir de casa, o quiero dedicarme a hacer trading o a hacer contenido, o tengo que editar 12 horas seguidas. Me voy al gimnasio, lo tengo a toque de ascensor. La basura, que esto igual alguno se sorprende, la sacas al pasillo, la tiras por allí. Así es. Y se acabó, y ese día no sales de casa. O te apetece hacer la compra, lo que tú decías, ¿no? 15 minutos tienes la compra, te la dejan, o sea, en la puerta de casa. Te la dejan dentro, si quieres. Mucha Mucha gente no cierra las puertas. A lo mejor algo de la gente no sabe, volviendo al tema de la seguridad. Yo tengo infinidad de amigos que salen y se van y dejan la puerta abierta, y se ve el repartidor que lo deje dentro directamente. Es cierto, es cierto. Entonces, para acabar de rematar un poquito ya esta última parte de este podcast, yo creo que hemos podido transmitir también bastantes puntos, lo que es la seguridad, pues el ocio que podemos tener, y no sé si querías tú rematar con algo más esta última cosa. No, yo simplemente darte las gracias de nuevo, Paul, por la oportunidad de compartir un poco este rato, ¿no? Y todas las ideas y opiniones. Mira, yo como suelo decir, no recomiendo nada que yo mismo no haga, ¿no? O no invierto en nada, no te recomiendo inviertas en nada, por ejemplo, que yo no invierta. Entonces en Dubái yo mismo lo elegí, ¿no? Como mi lugar de residencia, por muchas razones. Cada uno tendrá sus propias razones. En lo que hemos estado hablando hoy, creo que en términos objetivos podemos decir que es una de las mejores jurisdicciones del mundo para hacer negocios. En cuanto a conectividad, obviamente en cuanto a estilo de vida, seguridad, etcétera. Ahí creo que hablamos, insisto, con total objetividad. Y en cuanto a nivel subjetivo, yo creo que cada uno puede encontrar aquí el estilo de vida, el tipo de ocupación, ¿no? El tipo de movilidad, que para nosotros es muy importante, y va a estar totalmente satisfecho. Entonces, bueno, esas son algunas de las razones que me llevaron a mí a elegir residir aquí. Y a día de hoy también te digo, no residiría en ningún otro lugar del mundo. Estoy contento, siento que estoy en el sitio donde tengo que estar. Hago multitud de cosas en total libertad, con total facilidad alrededor, rodeado de gente motivada que también quiere estar aquí, que han venido a construir aquí. Y eso no tiene precio. A veces hablamos, y era el tema de un tema técnico muy interesante, ¿no? El ahorro fiscal o cómo estructurar las cosas, fundamental. El resto es subjetivo, pero yo pienso realmente que es el sitio para estar y realmente tener una vida en la que puedes hacer muchísimas cosas estando basado aquí. Sí, porque podríamos estar hablando más horas. Sin duda. Porque sin aquí duda. nos podría quedar desde si tienes familia, quieres trasladar a la familia, educación, sanidad, podríamos estar aquí hablando horas. Muchísimo. Pero nos toca cortar, traders, porque si no, se nos alarga el podcast. Así que, Francisco, únicamente darte las gracias por compartir este ratito con nosotros. Y traders, para los que nos estáis escuchando y queráis asesoraros, información, lógicamente, porque tengáis intención de trasladar vuestra residencia, ya sea pues la habitual o la fiscal, que sepáis que podéis contactar con Francisco. Os voy a dejar los enlaces de los contactos de Francisco aquí en la descripción de este vídeo, también en el comentario fijado. Vais a tener tanto su Instagram como YouTube, que tiene unos cuantos vídeos publicados, como el link directo a su web y también un formulario de contacto para que podáis dejar vuestros datos y se pondrán en contacto con vosotros. Francisco, muchas gracias por haber estado este podcast con nosotros. Nos has resuelto un montón de dudas y solo te digo que si en los comentarios nos dejan, oye, que quieren volver a venir por aquí, si te podemos tener otra vez de invitado por aquí. Muchas gracias, Paul. Bueno, yo encantado siempre de tenerte y se nos han quedado cosas en el tintero, así que seguro, a verlos, audiencia, qué opinan y, oye, a lo mejor hay temas interesantes que volver a tocar, ¿no? Y igual hay una segunda parte. Seguro. Perfecto, muchas gracias, Francisco. Gracias a ti. Vale, traders, espero que os haya gustado esta entrevista. Yo creo que sí, estoy convencido de que os ha podido gustar mucho, así no os olvidéis sobre todo de darle buen like a este vídeo, suscribiros, activar la campanita y, como siempre digo, nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao. Prisa, liquidity grab, lo que otros no ven. Mi entrada sniper golpea justo en el 100. Busco el silver bullet, en la kill zone activo. Analizo patrones, me mantengo objetivo. Wise liquidity target en la mira. Mientras otros pierden, yo multiplico la vida. Yo, si las vende humos, busca la verdad. Con trading forex te vete en claridad. Fair value gaps, ineficiencias que cerrar. Mejor ratio beneficio, listo para ganar.